Dios les bendiga, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos. La Iglesia Cristiana Bautista Obrera de Salamanca les damos la más cordial bienvenida. Mis hermanos, es una gran bendición el poder seguir, hermanos, en nuestro aprendizaje de la palabra. Así que, pues, seamos bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pues vamos a iniciar haciendo una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por concedernos la bendición, la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar reunidos también, Padre, por la tarde, el poder tener, Señor, nuestras Biblias cerca, Padre, para que sea sembrada tu palabra en nuestros corazones. Así te rogamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, guíes nuestros pasos, Padre, en cada una de los aspectos que has de hablar a nuestras vidas, Señor, rogándote, Padre, siempre que tú presidas y bendigas esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Permítame tantito, hermano. Vamos a leer, mis hermanos, la porción de esta tarde. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Hechos, capítulo 17, del versículo 10 al versículo 15. Y lo vamos a leer, mis hermanos, en voz alta, todos allá en casita, por favor. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de nuestro Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Tenemos, hermanos, la continuación de lo que había ocurrido, que fue lo que pasó después del alboroto en Tesalónica. Usted se ha de acordar. Llegaron, hermanos, en todo el recorrido del cumplimiento del llamado que Dios hizo a través de la oración manifestada con el varón macedonio de pasa a esta región, a Macedonia, y ayúdanos. Y entonces ellos se dirigen precisamente hacia estos lugares, hermanos, y llegando inmediatamente hubo alguna dificultad. ¿Se acuerda usted en Filipos? Pero alcanzaron gran número de gente en Filipos, salieron de Filipos, hermanos, llegaron a Tesalónica, y hubo un problema allí, porque aunque ellos pudieron acercarse a la comunidad judía, pues no les gustó escuchar la predicación del apóstol Pablo. Como sabemos, la forma en la que Pablo hablaba no era simplemente diciendo yo he creído en Jesús como Mesías, sino que él demostraba conforme a las Escrituras que el cumplimiento se había llevado en la persona de Jesús. Naturalmente, hermanos, esto fue fuego en el corazón de los judíos, dado que ellos no aceptaron todas las mentiras que
que los evangelistas nos han presentado acerca de los pretextos que se corrieron o se hicieron rumor para que la gente no creyera en Jesús, pues se siguieron llegando, hermanos, hasta los más lejanos rincones acerca de no poder aceptar o admitir que Jesús era el Mesías prometido. Él era el Cristo, y lo que hacía el apóstol Pablo, lo que hacía Silas, hermanos, lo que hacía Bernabé, era demostrar mediante la Escritura que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo de Dios. Entonces en Tesalónica se armó un problema y arremetieron en contra de los creyentes ahí. ¿Se acuerdan? Inmediatamente la gente, los creyentes ocultaron a los apóstoles, pero la gente, hermanos, enardecida fue y entraron a la casa donde ellos se hospedaban. El anfitrión es llamado Jasón. Lo llevaron ante las autoridades pretextando algo que no era cierto, algo que era ridículo y que atentaba precisamente más contra la ideología de ellos que contra las verdades. Dijeron, estos andan promoviendo sedición, se están levantando en contra del Imperio Romano. Y miren, los judaizantes bien preocupados porque para nosotros solo hay un rey, el César. O sea, hasta la mentira era ridícula de creer. Yo creo las autoridades ahí en Tesalónica les ha de haber causado un poco de risa, pero pues sí, ese era uno de los delitos más graves que la ley romana perseguía, hermanos. Lo que era el asesinato, lo que era el robo y lo que era la sedición, ir en contra del Imperio Romano. Así que pues eso sí era un crimen, aunque pues poco creíble la acusación de estas personas. Sin embargo, la gente se levantó, arremetieron contra Jasón, y el grito excelente, hermanos, el grito que hace atemorizado el diablo, el grito aterrorizado que hace la sociedad sin Cristo es: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y aprendíamos mucho acerca de ese clamor, hermanos, de temor que presentan las fuerzas de las tinieblas, hermanos. Pero nuestro relato dice así, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahí sabemos qué fue lo que pasó con Pablo y Silas. Los sacaron a escondidas, llegaron por la noche hasta la ciudad más próxima llamada Berea. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Se da cuenta algo que Pablo y Silas nunca les causó temor? El hecho de decir, bueno, ya no, me trataron mal, ya no lo voy a hacer. Algo que ellos sabían, hermanos, aún cuando no había aceptación por parte de las personas a las que testificaban, sí había uno que otro, y uno que otros muchos, que sí recibían el mensaje. Y por eso, hermanos, ellos entendían que valía la pena correr el riesgo de ser tenidos, hermanos, como criminales, si había la oportunidad de que se predicara a Jesucristo. Y ¿sabe qué? Lo primero que hicieron nuevamente fue entrar a una sinagoga. Ellos siempre tuvieron el cuidado de acercarse al pueblo judío. No simplemente por prioridad, simplemente era la gente de su nación. Y llegaban y hablaban, ya sabemos cómo era el protocolo. Eran, hermanos, a ellos como maestros judíos, les cedía la palabra en cualquier sinagoga a la que llegaban. Y lo que hacían, hermanos, era demostrar lo mismo. ¿Cuál era su predicación en la sinagoga en Tesalónica? Jesucristo. ¿Cuál era su predicación en la sinagoga en Berea? Jesucristo. ¿Cuál fue su predicación en los ríos en Filipos? Jesucristo. ¿Cuál fue la predicación en la cárcel de Filipos? Jesucristo. Ese era el tema, hermanos. No entraban en un debate, no, pues que yo creo que tú dices, bueno, ellos llegaban y decían, escrito está, aquí está el cumplimiento. ¿Y sabes qué? Necesitas a Cristo. Así de sencillo. Hay un dato precioso en el versículo 11, dice, estos, hablando de la comunidad judía allí en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos, sí, hermanos, recibieron con humildad el mensaje, se interesaron en esto. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Había humildad, hermanos, había necesidad de esta predicación. El mensaje de Jesucristo cautivó a la comunidad allí en Berea, al punto, hermanos, de que recibieron la palabra
con toda solicitud, pero hace un contraste. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aun cuando eran de la misma, el mismo credo, eran judíos, había una diferencia. Y estos sí creyeron, estos recibieron, pero viene algo precioso, hermanos, que debiéramos hacer todos los cristianos, todo el pueblo que busca al Señor, deberíamos hacer esto que hicieron en Berea. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, pero dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Terminaban la predicación en el culto, hermanos, y llegaban a su casa, y ¿sabe qué hacían? Abrían la Biblia y repasaban sus apuntes de la predicación en el culto. ¿Para qué? Para ver si lo que se predicó realmente está en la Biblia. Hermano, esto deberíamos hacerlo todos. ¿Por qué cree que insistimos siempre? Apunte, tomó notas. ¿Por qué, mis hermanas, en el ministerio de la proyección tienen allí el bosquejo, hermanos, para que usted tome notas? No nada más es para que no se me distraiga y voltee y mire la pantalla, es para que usted apunte y todo lo que el Señor le está dando lo pueda comprobar con la Biblia. Y nuevamente, hermanos, si algo de lo que se está predicando desde este púlpito no está en la Biblia, es usted responsable, hermano, de levantarse, de detener al pastor y decir: lo que usted está diciendo no está en la Biblia. Eso hacían los hermanos en Tesalónica, en Berea, perdón. Eso era lo que hacían. Llegaban, hermanos, alcánzame mi de agua, por favor. Llegaban y escuchaban la predicación. Tomaban notas de la predicación. Gracias. Permítame tantito más. Y comparaban, hablaban, así de simple. Terminaba la predicación, metían su hojita, sus apuntes, para llegar en casa, abrirla y empezar a hablar de lo que habían aprendido en el culto. Si lo pasamos a nuestro tiempo, usted, durante la comida, platicó con su esposa, con su esposo, con sus hijos, de lo que Dios habló hoy. Si usted llegó a casa y se puso a criticar, hermano, vino a perder el tiempo. Los hermanos de Berea llegaban a sus casas y volvían a repasar la predicación y comparaban el contexto al punto de decir: lo que está diciendo este predicador es legítimo a las Escrituras. Eso deberíamos hacerlo todos, hermanos. Eso deberíamos practicarlo todos. Eso debería caracterizarnos a todos. Muchas de las herejías, muchos de los engaños en las iglesias, mis hermanos, se debe a que la misma iglesia no conoce la Biblia. Muchas de las tonterías que se están abrazando en las iglesias evangélicas, hermanos, se debe a que la iglesia no lee la Biblia. Y nos quedamos con lo que dice el predicador. Pero tenemos que aprender, hermanos, del ejemplo que nos dan los hermanos en Berea. Ellos creyeron y ellos estudiaron y buscaron y escudriñaban todos los días. Cada día abrían su Biblia para ver si lo que se había dicho era cierto. Y entonces ellos tenían que comparar si lo que se decía estaba en la Escritura. Era necesario creerlo. Era una conducta característica en los creyentes de Berea. Hermano, que sea una característica nuestra hoy. Así que ya tiene usted tema de conversación. Después de las 6:30 usted corrobore las dos predicaciones del día de hoy.
Dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hubo fruto en la predicación. Hubo fruto, hermanos. Hubo gente que quedó realmente, hermanos, convencida por la palabra del Espíritu Santo a poder decir, creemos en el mensaje de Jesucristo. Muchos de los judíos que estaban ahí. Además, se agregaron mujeres griegas de distinción, mujeres nobles, mujeres distinguidas. Y también dice, no pocos hombres. Esto es lo contrario, significa muchos varones también. Así que sirvió el trabajo, hermanos. Sirvió la práctica que ellos tenían. No fueron convencidos por vanas palabras. Ellos comprobaron mediante la Escritura la verdad de Jesucristo. Y gloria a Dios por esos hermanos que sí leen su Biblia, por esos hermanos que están en el culto de oración, por esos hermanos que están en la velada de oración, por esos hermanos que hacen oración, que están presentes, hermanos. Porque el testimonio es poderoso. Porque las palabras de aquel que está presente anima. La presencia de aquel que está presente, hermanos, es de ánimo para todo el liderazgo de la iglesia. Porque Dios sigue siendo glorificado y su palabra siga siendo predicada. Hay un pero. No termina esta historia con y fueron felices para siempre. No. Hay un pero. Dice el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, miren, ni siquiera eran de ahí, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La pregunta es, si ni siquiera viven allí, ¿qué están haciendo? Pero mis hermanos, de verdad que, pues aquel que se propone lastimar, estropear, estorbar, impedir, siempre va a tener un argumento en su propia defensa. ¿Cuál era el argumento aquí? Simplemente ellos pueden llegar pretextando, estamos defendiendo nuestra fe judía. Porque el problema no es que se predicara la palabra de Dios, fíjese bien. El problema es que era predicada por Pablo. Lucas hace hincapié en esto. Era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Entonces ya no iban en contra ni siquiera del mensaje de Pablo. Simplemente les cayó mal el predicador y dijeron, no vamos a permitir esto. También vamos a ir allá. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mismo. Decíamos, hermanos, hasta torpe es el diablo porque ocupa mismas estrategias. Y la iglesia a veces no nos damos cuenta de que sigue haciendo lo mismo, diciendo lo mismo y ocupando a los mismos. Y entonces llegaron, hermanos, y alborotaron a las multitudes. Tuvieron que haber empleado entonces el mismo método. Tuvieron que levantar a la comunidad judía, tuvieron que levantar a la comunidad griega, a la grecorromana, para poder argumentar en contra de lo que estaba haciendo Pablo. Pero hermanos, de verdad que la semilla ya había sido sembrada. Ya había judíos cristianos. Ya había gente de Berea cristiana. Así que Pablo podía decir, valió la pena esto también. Porque por lo menos hubo unos que sí creyeron. No se canse de hablar. No se canse de dar testimonio. No importa que lo señalen. Gloria a Dios si lo señalan. Esos que trastornan el mundo entero también trabajan aquí. Cuando hablen de usted. Esos que trastornan el mundo entero también están en esta escuela. Cuando hablen de ustedes, jóvenes, señoritas. Esos que trastornan el mundo están en esta escuela también con los que están en la primaria. Porque su testimonio es importante para el Señor. Dice el versículo 14.
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. El problema era la predicación, no. ¿Cómo lo sabemos? Porque Silas y Timoteo se quedaron ahí a seguir predicando. Esto ya fue un asunto personal. No querían a Pablo muerto. Así que lo que hicieron, hermanos, fíjense bien, fue arremeter contra Pablo. Pero los cristianos, hermanos, la gente que estaba ahí, ¿quiénes eran? Judíos que habían creído, mujeres de Berea que habían creído, hombres en Berea que habían creído, fueron y ayudaron. Le dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a seguir escuchando la palabra, ¿sí? Está Silas, está Timoteo. Vamos a seguir escuchando la palabra, pero vamos a ponerte a salvo. Y Pablo, hermanos, esa atención que tuvieron por el cuidado de Pablo, es esa atención hacia Pablo, hermanos, da tranquilidad al apóstol. Pero siempre él dice al versículo 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, rumbo hacia el mar, precisamente a una zona portuaria, a una costa que era Atenas, una ciudad mucho más importante. Vamos a ver más adelante lo que ocurre en Atenas, pero lo que querían ellos era quitarlo de las manos de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Pablo y pues no pudieron detener la palabra de Dios, porque Dios cuidaba de Pablo y Dios seguía usando a Silas y a Timoteo. ¿Pablo se fue tranquilo? Sí. ¿Por qué? Porque había quien siguiera predicando. Porque Silas era igual de valiente que él. Porque Timoteo era igual de valiente que él. Y se iban a quedar a seguir predicando. Pablo, hermanos, estaba en buenas manos. En aquellas que estaban preocupadas por salvarlo. Dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Lo llevaron y Pablo les dijo en la primera oportunidad, en el primer chance, díganle a mis amigos que me alcancen. Díganle a Silas, díganle a Timoteo que me hacen falta mis amigos, que me alcancen. Necesito de su ayuda. No hubo jamás arrogancia en Pablo. Yo decía, necesito la ayuda de ellos. Hermanos, nos encontramos con el corazón de una iglesia preciosa. Una iglesia que también sufre la acechanza y el embate del enemigo, pero es una iglesia que ama la palabra de Dios. Es una iglesia que se deleita en la palabra de Dios, una iglesia que lee la Biblia en sus casas, una iglesia que gusta de escuchar la voz de Dios en las Escrituras. Eso le dio poder a Berea, eso le dio humildad a Berea, eso hizo diferente a Berea. Así que pues nosotros podemos ser esa Berea también. No solamente hablando como iglesia, sino hablando como familia y hablando como cristianos. Amemos la palabra, seamos íntegros, cuidemos de nuestros hermanos en la familia de la fe, cuidemos de su iglesia, y que nada, hermanos, nos desvíe de seguir siendo siervos del Dios Todopoderoso que nos ha perdonado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo. Te damos gracias, Padre, porque en medio de todas las cosas que pudieran estar ocurriendo alrededor del mundo, mi Dios, tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y tu palabra, Señor, poderosa. Y hoy por hoy, Señor, seguimos siendo alimentados y fortalecidos por ella. Gracias por el ejemplo que nos has dado a través de los hermanos en Berea, por el cuidado que tuvieron, por el amor que mostraron. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por Silas, gracias por Timoteo. Y gracias, Señor, porque nada puede detener tu palabra, mi Dios. Enséñanos a amarla, enséñanos a escucharla,
Enséñanos a obedecerla, mi Dios. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias te damos por este día, por esta tarde. Y también, mi Dios, pedimos que sea manifiesta tu voluntad en esta semana, en nosotros, en esta ciudad, en nuestro país, mi Dios, y en el mundo, porque necesitamos de tu misericordia. Porque el hombre, Señor, está demostrando la necedad que caracteriza el cometer actos tan terribles. Mi Dios, no somos partidarios de nadie. Y por eso te pedimos que tú obres poderosamente y misericordiosamente. Que aún en estas condiciones, Señor, la gente tenga el deseo, la necesidad de clamar al único y verdadero Dios. Te necesitamos, mi Dios. Desesperadamente te necesitamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por amarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor le dé una semana de bendiciones, le cuide, le guarde, le fortalezca y que vivamos para Él. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.